Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga y que el Señor nos hable por medio de su palabra. Continuamos con nuestra serie en 1 Pedro. Estamos en el capítulo 2, así que los invito a que abran sus Biblias en 1 Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así Pedro a los expatriados. Les dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero ahora vamos a volver a 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, para reconocer desde la Escritura a qué se refiere con leche espiritual. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Este es un texto que ya lo hemos visto, pero lo que nos está diciendo Pedro a esta iglesia que ha recibido gracia, es que esa gracia no solamente los ha salvado, no solamente los va a sostener en medio de la prueba, esta gracia que ellos han recibido les permite ver de manera clara, por medio del Espíritu Santo, que fueron elegidos por Dios de antemano, fueron escogidos para salvación, han recibido una gracia inmensurable. Pero esta gracia que los salva también los transforma por un medio provisto por Dios, por medio de su gracia. ¿Cuál es este medio? El medio es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la gracia de Dios que nos hace renacer a una nueva vida. Una vida no corruptible, sino incorruptible. Y basa su enseñanza, Pedro, como acostumbra, dar una enseñanza y automáticamente afirmarla con un texto del Antiguo Testamento. Él apoya todas sus palabras en la palabra escrita en el momento de Dios. Y dice en el versículo 24: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio, os ha sido anunciada. Y nuevamente Pablo se dice y se repite nuevamente, porque en el capítulo 1, verso 12, él dice: a estos, está hablando de los profetas, que recibieron, inquirieron acerca de quién era el Cristo, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales se maravillan los ángeles al mirar. Pedro está animando a estos cristianos sufrientes, mostrándole la gracia de Dios que ha sido derramada sobre sus corazones. Es una gracia increíble, porque los has salvado y los ha hecho responder en obediencia al llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? A creer y arrepentirse. Esto es maravilloso para todos nosotros, de que la salvación empieza en Dios, que derrama gracia sobre nosotros para que podamos responder en obediencia a su llamado. Como lo ha dicho un niño al que quería ser bautizado, y el grupo pastoral le preguntó, para asegurarse de que realmente habían entendido el Evangelio, le preguntaron: ¿cómo es que has sido salvo? Entonces el niño respondió: bueno, yo hice mi parte y Dios hizo su parte. Los pastores se alarmaron por esta respuesta. La salvación es solo por gracia. Entonces los pastores le preguntaron, inquirieron en lo que el niño le respondió y le dijeron:
¿cómo es eso de que hiciste tu parte y Dios hizo su parte? ¿A qué te estás refiriendo? Y el niño respondió, bueno, yo me encargué de pecar y Cristo se encargó de salvarme. Así es la gracia que nos ha sido derramada. Él nos perdonó, Él nos eligió, nos llamó y nos hizo responder y fuimos rociados por la sangre de Cristo. Ahora, esa sangre que nos salva, esa gracia que nos salva, es la misma gracia que nos transforma. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Por eso dice el capítulo 2, y ahí nos estamos introduciendo al capítulo 2. El capítulo 2, verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nuevamente, cristianos padeciendo persecución, expatriados, titubeando, en aflicción, Pedro les habla y les dice, ustedes fueron elegidos, respondieron en obediencia, y Dios les ha dado por gracia una esperanza que los sostiene. Aunque ahora por un poco de tiempo ustedes tengan que padecer. Ser cristiano no es el camino fácil. No es simplemente pasar por la puerta estrecha, es caminar el camino estrecho. Y caminando por ese camino estrecho, el camino va a ser duro. Va a ser difícil permanecer fiel. Va a ser difícil sostenerse confiando en Dios. Es difícil ser transformado cuando no usamos los medios que Dios nos dejó y estando sujetos a una carne que resiste esos medios. La gracia de Dios en la oración sobre nosotros, la gracia de Dios en el estudio y en el entendimiento de su palabra, aplicándolo en nuestra vida, no es un camino fácil. Va a haber dificultad, pero permanezcan fieles, expónganse a la palabra, activamente desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que está diciendo, no está diciendo que uno va a ser salvo por medio de leer las Escrituras ni entender las Escrituras. Lo que está diciendo es que las Escrituras nos hacen alcanzar la madurez. Hermanos, nosotros hay 3 etapas en nuestra salvación. Justificado, el estado pasado de nuestra salvación, donde hemos sido declarados justos legalmente delante de Dios. Nadie está más justificado que otro. Todos estamos igualmente justificados delante de Dios, declarados justos, la deuda cancelada. Segunda etapa de nuestra salvación, la santificación. Es la etapa presente ahora donde Dios está obrando en nuestros corazones, está utilizando sus medios de gracia para hacernos semejantes ¿a quién? A Jesucristo. Y luego es el estado de glorificación. Y voy a decirlo en palabras de Juan, en 1 Juan, en su carta, donde dice, y seremos semejantes a Él. ¿Cuándo? Cuando le veamos tal como Él es. Allí vamos, allí es donde vamos, pero el camino de la santificación es el camino. La dirección es ser semejantes a Cristo, y esto es lo que dice el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, el camino comienza gustando la bondad del Señor. ¿Qué es la bondad del Señor? Es su gracia derramada para salvación. Ese es allí donde comienza el camino, pero no es allí donde termina el camino. Comprende lo que eso implica para nosotros, ¿verdad? No significa que yo digo, bueno, yo una vez, un día acepté a Cristo en mi corazón, estoy seguro y tengo una vida normal. Tengo una vida como cualquier otra persona. No. Cuando iniciaste el camino, te comprometiste a continuar por ese camino, y el cristiano es llamado a perseverar en ese camino, persiguiendo ser semejantes a Cristo. Por eso se nos insta a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcamos por medio de ella. Es decir, como un niño se alimenta recién nacido,
naturalmente para poder alcanzar la madurez en la vida espiritual de la misma manera. Versículo 4, ya lo hemos visto la semana pasada, acercándonos a Él, y una traducción correcta de esto es, ustedes se acercan a Él. Es decir, esto ya no es un mandamiento, esto es un privilegio que se le da al creyente que ha nacido de nuevo, que ha sido derramada la gracia de Dios sobre él y ahora se le está llamando a crecer. Ahora se le da un privilegio, acercarse a Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Él es una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, por acercarnos a Cristo, por unirnos a Cristo, por pegarnos a Cristo. Damián nos explicaba la semana pasada que acercarnos a Cristo significa acercarnos con la intención de permanecer allí. Es acercarse a un lugar, no simplemente para visitarlo, como cuando podemos ir a algún lugar de vacaciones, o a un lindo lugar donde vemos un gran paisaje, un lago, una montaña enfrente, y decimos, qué lindo lugar para vivir. Estamos en nuestra temporada de vacaciones y nos vamos. No es eso lo que está llamando. Es un lugar al que escogemos establecer nuestra vida allí para siempre. Eso es acercarse a Él. Acercarse a Él porque Él es la piedra viva, la que transmite vida. Así como la palabra de Dios es viva y permanece para siempre, Cristo es piedra viva, que fue desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Todas estas son palabras de Pedro. Vosotros también, como piedras vivas, no es un mandamiento, son edificados. Esto es un hecho. El cristiano no puede escoger pertenecer a una iglesia local, crecer en la iglesia local, usar los dones en la iglesia local. No es algo que escoge. Es simplemente algo natural que fluye luego del nuevo nacimiento. Por eso no es posible que un creyente esté sin congregarse. Naturalmente necesita una iglesia local. Por eso es importante que cada uno de nosotros estemos en comunión como piedras vivas, interactuando unos con otros para formar así la casa espiritual, donde la piedra principal es Cristo. O dicho de otra manera, formando el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Cristo. Somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está diciendo que el cristiano es llamado a crecer y en ese crecimiento a ser edificado, y en ese edificado implica un servicio santo, agradable delante del Señor por medio de Cristo. Y ahora sí, vamos al texto que a mí me toca. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Para ver este pasaje vamos a orar una vez más, para que el Señor nos hable. Padre, te damos gracias por tu palabra, que vive y permanece para siempre. Te damos gracias por tu palabra, porque comparada con toda carne, Señor, la carne es hierba, la gloria del hombre es como hierba, y la hierba se seca y la flor se cae. Mas tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y esta es la palabra que hoy será predicada. En ella ponemos nuestra confianza, Señor, no para que sea un sermón más, Señor, que seamos conformados a la imagen de Jesucristo, que demos un paso más por este camino angosto que comenzó en Cristo
que lo caminamos en Cristo y que termine en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Pedro, luego de afirmar de que Cristo es la roca viva y que nosotros somos piedras vivas, Pedro lo va a afianzar con la Escritura. Va a fundamentar su punto, su enseñanza, su consolación para este pueblo, para sus oyentes, sus lectores, en la Escritura del Antiguo Testamento. Y él dice así: por lo cual contiene la Escritura. ¿Qué es lo que contiene la Escritura? Y él cita Isaías 28:16 y dice: he aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pedro quiere que todos sus lectores entiendan quién es Cristo en la salvación. La salvación ha comenzado en Cristo, termina en Cristo. Por eso Él es la piedra principal del ángulo. Ahora, hay que entender que esto es una metáfora. Simplemente es una ilustración de lo que Cristo es en un edificio y quiere resaltar la importancia de Cristo. Puede aplicarse tanto como nos explicaba Damián la semana pasada, que decía que en un arco la piedra angular es la que va en el medio, une los dos extremos de tal manera que le da estabilidad a un edificio, como puede también ser utilizada como la piedra que le da el ángulo central, principal, a un edificio de manera vertical. Es decir, las bases, el cimiento. El punto es que Cristo, Dios dice que pone a Cristo en Sión. Ahora, ¿a qué se está refiriendo todo esto? Necesitamos entender qué fue lo que escribió Isaías en Isaías 28 para comprender todo esto. Y déjenme darles un recuento histórico de toda la Escritura. Déjenme comenzar en Génesis capítulo 2. Dios creó al hombre y a la mujer. Los creó perfectos. Los creó en una relación perfecta con Dios, pero el hombre cae. El hombre peca. Y Dios no puede aceptar a un hombre caído que ha rechazado su voz, que ha rechazado su palabra. El hombre está manchado por el pecado. Y parece que la historia de la Biblia, en el tercer capítulo, se arruina la historia de la humanidad. Para siempre. Ya nadie volverá a ser igual. El bonito cuadro que Cristo pintó, que Dios pintó en la creación, queda arruinado con el pecado del hombre. Y parece, el lector empieza a leer y hay una trama que empieza a ser desesperante porque decimos, ¿cómo Dios va a arreglar esto? Si Él es el Dios justo que dice ser a lo largo de toda la Escritura, ¿cómo es que va a aceptar nuevamente al hombre en su presencia? ¿Cómo Dios va a solucionar esto? La respuesta: Dios le da a Eva y a Adán una promesa: de su simiente se levantará un Salvador. Pero Adán y Eva tienen hijos. Dios empieza a responder, pero esos hijos no son los salvadores. Hay enemistad entre ellos. Uno mata a otro y nuevamente el conflicto aparece. La maldad empieza a crecer y parece que la historia nuevamente está arruinada. Entonces Dios dice, ¿cuál es la solución de todo esto? Vamos a empezar de nuevo. Voy a escoger un hombre que por gracia es justo, aceptable delante de mí, y su familia. Con ellos, con estas 8 personas voy a empezar. Y conocemos la historia del Arca de Noé. La humanidad destruida, 8 personas comienzan de nuevo. Una simiente santa. Pero parece que el plan vuelve a fallar. Porque el ser humano vuelve a volverse en contra de Dios, se vuelve a poner en contra de Dios. La maldad empieza a crecer, el orgullo del hombre crece, desobedece la orden de Dios de llenar la tierra, se juntan todos contra Dios, quieren honrar su nombre y no dar gloria a Dios, crean la torre de Babel. Dios detiene, juzga al hombre, forma los idiomas, crea las naciones. Y la historia parece nuevamente detenida. ¿Cómo Dios va a salvar al ser humano? Respuesta, Génesis 12. Dios escoge un hombre
por gracia. Un hombre que servía a ídolos, a los ídolos de sus padres. Pero ahora Dios lo llama y le dice: Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y ahora Dios escoge una nación y le da una promesa a este hombre que va a ser padre de una nación, y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Este pueblo, tu pueblo, va a ser luz a las naciones. Así que Dios escoge a este pueblo. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene 12 hijos. Ustedes conocen la historia de José, 400 años de cautiverio en Egipto. Dios libera con mano fuerte y poderosa al pueblo, a su pueblo de Egipto, y su pueblo, por su propia rebelión, está 40 años dando vueltas en el desierto, pero Dios usa esos 40 años para revelarse, mostrar su carácter, mostrar que este pueblo debía ser un pueblo santo para Él, un pueblo que debía ser luz a las naciones. Así que Dios usa ese tiempo para formar a este pueblo. Este pueblo es rebelde, pero ahora ya hay un tabernáculo. Y Dios muestra, revela de alguna manera su presencia. Y este pueblo dice: no, tenemos mucho miedo de escuchar a Dios. Así que Dios ahora tiene un intercesor para acercarse a los hombres. Y pasa el tiempo y el pueblo de Israel, ya en la tierra de Canaán, pide un rey, tiene un rey, Saúl, luego un rey conforme al corazón de Dios, el rey David. Y nace en el corazón del rey David, dice: yo habito en un palacio y Dios habita en tiendas. Vamos a construir un templo. ¿En dónde? En la ciudad que Jehová ha escogido, Jerusalén, Sión. Y de aquí seremos luz a las naciones. Es Sión, es Jerusalén, el centro espiritual del mundo, donde toda espiritualidad, donde las naciones serían transformadas y la luz de Cristo iluminaría el mundo. Así que Dios le dice al hijo de Salomón: David no lo construye Salomón, con toda la gloria del templo de Salomón que nosotros conocemos. Pero este pueblo está fallando en su misión. Y nuevamente decimos: ¿cómo va a llegar el evangelio a las naciones cuando este pueblo se está contagiando con las naciones que habitan en Canaán? Y en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Y leemos en la historia de Crónicas, de Reyes, los reyes que se inclinan a dioses ajenos, que el templo de Dios es invadido y vaciado una y otra vez, hasta que finalmente es destruido. Babilonia invade Jerusalén, los muros son destruidos, el templo es destruido. Ellos son llevados cautivos, pero Dios les da una promesa: van a volver. Este mismo pueblo va a volver. Va a pasar un tiempo, van a pasar muchos años, van a pasar décadas, pero van a volver. Y vuelven. Dios cumple su promesa de la mano de Nehemías, de Esdras. Los muros son reconstruidos, el templo es reconstruido, pero déjenme decirles algo: el templo ya no tiene la misma gloria. Ya no es lo mismo, no es el templo de Salomón. Y el pueblo de Israel lo sabe. Así que ellos empiezan a desanimarse espiritualmente. ¿Cómo es que Dios va a estar con nosotros? Ya no es lo mismo. A nadie impactamos con este templo, no tiene gloria. Somos nosotros los que volvimos, no tenemos el dinero que tenían antes, no tenemos el dinero que tenía el rey David, ni la gloria que tenía el rey Salomón. Es imposible que Dios se manifieste nuevamente con nosotros, que esté nuevamente con nosotros. Así que es este pueblo mismo que recibe palabras de Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 400 años de silencio luego de Malaquías.
faltaba profecía de Dios, pero nació en Belén el Salvador, Cristo el Señor. Pero durante todo ese tiempo el pueblo de Israel aún estaba tratando de construir la casa espiritual. Durante todo este tiempo el pueblo de Israel seguía con un templo modificado y agrandado por Herodes el Grande, tratando de agradar a Dios por todos sus medios, tratando de construir, y se encuentran con Jesucristo, que vino en humildad, en un pollino, humilde, pero salvador. Isaías 53, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Así que dice así, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis en él, él es precioso, pero para los que no creen, piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza de ángulo. Ahora, antes de ver eso, veamos el versículo 6 nuevamente. He aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Ahora, nuevamente, Pedro cita a Isaías para volver a decir lo que dijo anteriormente en el versículo 4, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Lo que está diciendo es que a Cristo, quien venía a reconstruir Sión, volvía a reconstruir la casa espiritual para que la luz de Cristo sea manifestada a las naciones. Los hombres no lo reconocieron. Para Dios, Él es escogido y precioso. Es la piedra escogida y preciosa. Ahora nuevamente dice, vosotros también, versículo 5, como piedras sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay una gracia nueva que es derramada y revelada a los lectores de Pedro. Ustedes no solamente respondieron a la gracia de Dios porque Él los llamó y ustedes obedecieron. No solamente hay gracia porque les hemos dado una esperanza. Ustedes han recibido gracia porque van a crecer en Cristo, pero ustedes recibieron gracia porque sus ojos fueron abiertos y reconocieron a Cristo como el Rey Mesías, el reconstructor real de Sión, la casa espiritual, la verdadera casa espiritual que jamás será destruida. El templo reformado por Herodes el Grande fue destruido en el año 70 y el pueblo de Israel jamás volvió a tener un templo. Nunca más. Nunca más. Y su vida espiritual estaba representada todo en ese templo. Ahora Cristo, mirando el templo, dijo, yo voy a destruir el templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Y la Escritura dice que todos decían, ¿cómo va a ser eso? Esto se construyó durante tantos años. Pero aclara, el escritor dice, ellos no sabían que hablaba de sí mismo. Él es el medio por el cual nosotros podemos alcanzar a Dios, pero no solamente eso. Usted no solamente para crecer necesita alimento sólido, la leche espiritual no adulterada. Necesitamos un fundamento sólido y ese fundamento es Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él es el fundamento. Ahora, para que estemos seguros de que estamos en el fundamento que es Cristo, no solamente necesitamos un conocimiento correcto, sino un corazón correcto, como escuchamos esta mañana en la cena, delante del Señor. Dice, y el que creyere en Él no será avergonzado. Hay un efecto que tiene este fundamento.
Hay una función que tiene este fundamento. ¿Cuál es esa función? Llamar a los hombres a confiar en Él. Y Él asume el compromiso de que los que confían en Él jamás serán avergonzados. Y déjeme decirle lo que está diciendo enfáticamente. El que creyere en Él no será avergonzado. Esa palabra es enfática. Dice, en ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, en ningún punto de la historia, jamás será avergonzado. Ahora la aplicación. Por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Estás poniendo tu confianza en el Señor. No te apresures a responder. Piensa no solamente en tu asistencia a la iglesia, en tu confesión de tus pecados en el pasado. Piensa en tu estilo de vida. Piensa en tu caminar diario con el Señor. Piensa en tu vida íntima. Piensa en tu actitud frente a las pruebas. Piensa en tu actitud frente al sufrimiento. ¿Está tu confianza puesta en el Señor? ¿Cuántos de nosotros vienen pruebas a nuestras vidas? Como le estaba sucediendo, y quiero hablar esto porque justamente Pedro está hablando a las personas que tienen pruebas. De hecho, son expatriados. Están pasando aflicción, persecución. ¿Qué pasa cuando las pruebas, la aflicción viene? ¿Se derrumba tu mundo? ¿O confiadamente te estabilizas en el Señor y descansas en el Señor? Esto de no será avergonzado tiene una connotación de decir no será abandonado, será sostenido, permanecerá firme, sus bases, sus cimientos no se mueven, está confiado en el Señor. Pero no sé si, no, tengo muchos problemas en el trabajo, no sé si voy a llegar a fin de mes. Confía en el Señor, porque los que confían en el Señor no serán avergonzados. Pero no sé si mi pecado realmente ha sido perdonado. Confía en el Señor, porque los que confían en Él no serán avergonzados. Tengo temor de mi porvenir. Tengo temor de los planes y propósitos de Dios para mi vida. Confía en el Señor porque sabe que no será avergonzado. Pero no sé si la persona que amo, la persona por la cual tanto oro, si se va a conocer al Señor o no, si va a ser salvo o no. Confía en el Señor porque los que confían en el Señor no serán avergonzados. Ponen su confianza en el Señor y descansan en el Señor. Isaías 28. Es Isaías el que dice estas palabras por medio de Jehová. Viene palabra de Jehová a Isaías en un contexto donde Israel se siente segura. Están viviendo, adorando a dioses ajenos. Están con un corazón resistente a Dios. Y ellos han puesto su confianza. Dios les advierte, va a venir Asiria. Ustedes, ahora Asiria, en Isaías 28, aún no es tan fuerte Asiria. Egipto es fuerte. Asiria está creciendo, pero Asiria va a venir. El rey de Asiria se va a hacer fuerte y va a venir y los va a destruir por su corazón no arrepentido. Pero Isaías está denunciando en el contexto de Isaías 28 y dice que estos hombres se embriagan en nombre de sus dioses, el pueblo de Dios, el que tenía que ser luz a las naciones, y ellos dicen, hemos puesto nuestra confianza, hemos hecho un buen pacto con Egipto. Egipto es la potencia mundial. ¿Qué nos va a ver? ¿Qué nos puede hacer el rey de Asiria? No nos puede hacer ningún mal. Vamos a leer Isaías 28. Versículo 15 vamos a leer. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondemos. Ellos no estaban diciendo eso. El que está diciendo eso, irónicamente, es Isaías.
¿Por qué les dice que pusieron su refugio en la mentira y en la falsedad? Porque ellos se pusieron su confianza en Egipto. Y el Señor dice, aquí estoy, pueblo, manada pequeña, confíen en mí, aquí estoy, aquí estoy. Pero ellos se rebelaron contra el Señor. Por tanto, dice el versículo 16, Jehová el Señor dice aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. ¿Qué está diciendo? Hay un remanente que va a ser guardado. ¿Cuál es la clave de este remanente? ¿Qué es lo que identifica a este remanente? Que había puesto su confianza en el Señor. Se había apoyado en el seguro brazo del Señor. Y el Señor asegura al creyente que el que en Él cree no será avergonzado. Segundo efecto. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Déjenme decirlo textual. Para vosotros, pues, los que creen y continúan creyendo, el honor. No hay allí conexiones, simplemente Cristo es vuestro honor. Dicho en palabras de Pablo, no me glorío en nada más que en la cruz de Cristo. Él es mi gloria. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero para los que no creen, y ahora Pedro hace un contraste, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Y esto es una gran advertencia para todos nosotros. ¿Puede una piedra principal ser desechada? Fue desechada en la historia de la salvación por los hombres. Ahora, los edificadores, ¿a quién se está refiriendo? Al pueblo escogido por Dios para hacer luz a las naciones. Ellos estaban edificando y ellos se encontraron con Cristo. No encaja en este edificio que estamos haciendo. Él no encaja con nuestras expectativas. Él no encaja con todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente. La desechamos. Ahora ellos se dan vuelta y encuentran que Dios toma esa piedra y aquí sí la pone en un lugar principal y visible, como la frutilla del postre. En el sentido no de posición, sino de exposición. Él dice, ustedes se olvidaron de lo principal. La salvación comienza en Cristo y termina en Cristo. ¿Qué ocurrió? Mientras que los que confían en Él no serán avergonzados, los que lo desechan son avergonzados. Pero no solamente eso. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. No solamente es vergüenza para aquel que no pone su confianza en el Señor, sino que es una piedra de tropiezo. Es decir, las personas que al final tropiecen con el Evangelio, que al final de la historia se encuentran con que nunca conocieron al Señor, que digan las palabras que se encuentran en Mateo capítulo 7, Señor, Señor, acuérdate de mí, aquí estoy. Y el Señor les responda, nunca os conocí. Ellos se sorprenderán en gran manera. ¿Por qué? Porque Él ha sido una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Aquel que no confíe en Cristo, que su salvación comience y termine en Cristo, que esté trabajando una santificación por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, Cristo se convertirá en una piedra de tropiezo. Algo que implica que siempre estuvo allí. Y caminé y me tropecé y siempre estuvo allí. Y volvía buscando rocas y buscando el cimiento estable y buscando la estabilidad y buscando la salvación. Cristo siempre estuvo allí y se convirtió, en vez de tu roca principal, en tu roca de tropiezo. Porque tropiezan ¿en qué? En la palabra, siendo desobedientes. Una de las palabras claves de 1 Pedro es obediencia. Versículo 2 del capítulo 1 dice, para obedecer y ser rociados de la sangre de Cristo, como hijos obedientes, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, y ahora ellos son desobedientes. Hay un contraste inmenso. Mientras que los escogidos son obedientes a la voz de Dios, los que rechazan a Cristo como piedra principal son desobedientes. ¿A qué?
a la palabra. Dejémonos analizar por el Espíritu Santo. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué valor tiene la palabra de Dios en tu familia, en tu hogar? Y no estoy diciendo si estás cumpliendo con el reto del año, ¿verdad? Estamos hablando de cuán comprometido estamos en leer las Escrituras, en comprenderlas y en obedecerlas. En ser diligentes en escuchar la voz del Señor y aplicar la voz del Señor. Estamos hablando y examinándonos de cuán entusiasmados estamos de escuchar la palabra de Dios predicada. Porque tropiezan en la palabra y habla así de una sorpresa. Esta era la roca, siempre estuvo allí. Pero tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí no está hablando de una destinación, de un propósito de perdición, de elección de personas para perdición, sino que al tropezar con la piedra principal, ellos pierden toda posibilidad de ser salvos. Al no poner su confianza en Cristo, el único destino que les espera es la perdición. Déjenme darles el camino de la perdición. Incredulidad. La falta de incredulidad me lleva a la desobediencia. La desobediencia me lleva a tropezar. Y el tropezar me lleva a la ruina. Apliquémoslo a nuestra vida espiritual. Incredulidad. No creo un mandamiento directo de Dios. Este mandamiento que no creo, que no estoy confiando, no estoy poniendo mi confianza en el Señor, mi plena confianza en el Señor, no estoy aplicando la palabra de Dios a mi vida. Esta incredulidad me lleva a la desobediencia, ¿verdad? La desobediencia me lleva a tropezar y el tropezar me lleva a la ruina. Pero ¿cuál sería el camino correcto? ¿Cuál es el camino de aquellos que tienen a Cristo como la principal piedra del ángulo, preciosa y escogida? Creen en el Señor, confían en el Señor. Y eso los lleva a obedecer al Señor, a establecer una vida que se ajuste al estándar de Dios establecido para un escogido de Dios. Y eso les lleva a un camino que es angosto, pero derecho hacia la imagen de Cristo. Y en vez de ruina, hay recompensa y bendición. Dice que nos espera gran gloria y alabanzas cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con una oración porque lo que nos queda ahora es en lo que Dios nos ha convertido por medio de Cristo. Es nuestra identidad como cristianos. Es lo que nos permite realmente cumplir este nuevo pacto en el que somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria eterna. Cuando sepamos lo que somos, podremos cumplir la misión que Dios nos ha dado. Pero eso no será hasta el próximo domingo. Así que los invitamos a todos a que puedan estar para continuar estudiando la palabra de Dios. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Señor, gracias porque el nuevo pacto lo estamos viviendo, experimentando. Tú has cambiado nuestro corazón, quitado el corazón de piedra, duro, insensible ante tu palabra, ante tu voz. Nos has dado un corazón de carne. Hablaste, Señor, a estos huesos secos y cobramos vida. Alabado sea tu nombre, Señor. Señor, tú eres la roca, cuya obra es perfecta, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Señor, tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores. Te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre. Pero, Padre, queremos verdaderamente
no de la boca para afuera, como dice también el profeta, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Señor, queremos de corazón acercarnos a ti y ser luz, creer verdaderamente en ti y no ser avergonzados. Y Señor, también clamamos por aquellos que aún no creen, que puedan reconocerte a ti como el único Señor y el único camino a Dios, a la paz, al perdón. Oramos, Señor, para que tu palabra siga formando a Cristo en nosotros. Y prepáranos, Señor, para lo que será el próximo domingo, donde nos revelarás quiénes somos en ti y que en efecto anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de su luz a su luz admirable. En el nombre de Jesús. Amén.